Buenas noches, amigos del museo. Buenas noches a los que estéis en casa online y vais a seguir esta conferencia. Estos días, cuando estaba leyéndome lo que había colgado mi amiga María en la página web, decía, esta situación de ahora me recuerda a aquella frase tan repetida de Fray Luis de León, que dice, ¿cómo era? Como decíamos ayer. ¿Por qué? Como decíamos ayer, porque él pasó por una situación de crisis, 4 años de cárcel por malo, y nosotros hemos pasado 2 años muy duros, y esta es la primera vez que nos reunimos en este foro sin mascarilla y de tú a tú. Luego es un momento como aquel de Fray Luis, de decir, adelante, empujamos, hemos pasado mal, pero vamos a tirar, a seguir avanzando. Como decimos en Aragón, que los de Madrid no lo sabéis, sin reblar. Sin reblar. ¿De acuerdo? Pues bueno, pasamos ya a la presentación. Y llevamos 12 años de ciclo de arte románico, que no es poco, ¿eh? ¿Quién lo organiza? Pues ya sabéis, la Asociación de Amigos del Museo y el Museo Diocesano de Barbastro Monzón. Y colabora con nosotros el Ayuntamiento de Barbastro y queremos dar las gracias en especial a la concejal de Cultura y otras cosas más, Blanca Galindo, que no ha podido venir y que se excusa. Bien, la conferencia lleva por título La construcción de la Catedral de Jaca y su impacto en el románico aragonés, que impartirá Javier Martínez de Aguirre, que es catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace casi 100 años, el arte románico aragonés, y en especial obras como la Catedral de Jaca y Santa María de Iguacel de la Guarguera, una zona preciosa, han constituido referentes fundamentales en el debate sobre los inicios de la escultura y la arquitectura románicas a nivel europeo. Las posturas divergentes con relación a la cronología y el desarrollo constructivo de la catedral jaquesa, asimismo, han marcado el conocimiento del románico hispánico y han retomado actualidad a partir de investigaciones publicadas en los últimos 10 años. Los argumentos se centran en la valoración que merecen una serie de documentos conocidos desde antiguo, las inscripciones y las evidencias constructivas, así como en las relaciones que es posible establecer no solo entre Jaca e Iguacel, sino también con un significativo número de creaciones arquitectónicas y escultóricas. En efecto, el impacto de la Catedral de Jaca fue mucho más allá de la difusión del crismón y de las molduras de billetes, el famoso ajedrezado jaqués. En efecto, el impacto, la ordenación de volúmenes, los distintos tipos de soportes, la cúpula nervada, la disposición de la fachada occidental, la composición de las portadas, el añadido de la torre del pórtico, los motivos de ciertos capiteles y las ideas generales acerca de los discursos visuales supusieron importantes novedades de la catedral que causaron un impacto perdurable en el arte aragonés. Nuestro conferenciante, Javier Martínez de Aguirre Aldaz, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Actualmente es catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación está centrada en el arte medieval hispano entre los siglos X y XV. Se ha interesado por la promoción artística, por el estudio de obras románicas y góticas y por el conocimiento de las formas y usos de los emblemas heráldicos. Ha dedicado especial atención a la asimilación de diferentes fórmulas constructivas y figurativas en tierras peninsulares, a la configuración de programas informáticos. Y para mí esta parte, como historiador y como amante del medio social, a la dimensión social del artista y del hecho artístico, así como a la restauración y divulgación de conjuntos monumentales, participando en numerosas intervenciones para reivindicar su valor. Se ha ocupado monográficamente de catedrales como las de Jaca, Pamplona, Palma de Mallorca, Toledo, Sevilla, Palencia, Tudela, etc., de edificios monásticos y canonicales como Roncesvalles, Leire, La Oliva, Siresa, etc., de construcciones religiosas singulares, San Juan de Duero de Soria, Torres del Río,
de castillos y palacios, Olite y Pamplona, de portadas y sepulcros románicos y góticos, de imaginería, pintura mural y sobre tabla, orfebrería, etc. Ha profundizado en la vertiente artística de los reinados relevantes como los de Sancho III el Mayor, Sancho Ramírez de Aragón, Carlos III el Noble y Blanca de Navarra, pero también en los encargos de instancias tan diversas como el Concejo de Sevilla o los mercaderes bajomedievales castellanos. En publicaciones de próxima aparición se centra en la configuración de discursos visuales mediante elementos arquitectónicos y figurativos en iglesias del pleno románico, como las catedrales de Santiago, Jaca y San Martín de Fromista. Al final, abriremos un espacio de diálogo, podéis preguntar lo que os apetezca, sobre todo los de casa también podréis hacerlo, y os recuerdo que tenéis un icono para preguntas en casa. Lo pincháis y podéis preguntar. Y también tenéis un chat por si tenéis algún problema informático. Y con esto ya, cuando quieras, Javier, puedes empezar. Muchas gracias. Ahí, de acuerdo. Ahora. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación de la Asociación de Amigos del Museo y del Museo de Barbastro para venir a hablar de un tema que me ha ocupado en los últimos años, que es la construcción de la Catedral de Jaca. Bueno, no solo la construcción. Como se ha expuesto en la presentación, sí, por mí se puede apagar todo, ¿eh? No necesito luces. Como se ha expuesto en la presentación, el interés internacional hacia la Catedral de Jaca se inició más o menos en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. En aquella época hubo una famosa polémica que un americano llamado Arthur Kingsley Porter tituló Spain or Toulouse, refiriéndose a cuál había sido el foco creador del románico y especialmente en escultura, dónde se había desarrollado la gran escultura románica inicialmente. Él defendió que en Aragón, justamente en Aragón, y una de las obras importantes era Jaca, era la Catedral de Jaca, no la única. Mencionaba también el sarcófago de Doña Sancha y Guácel, que lo veremos enseguida. Y para esta afirmación, que iba en contra de la idea desarrollada en Francia de que la gran escultura románica había nacido sobre todo en el entorno de Toulouse, y ellos partían de una fecha fundamental que está en el claustro de Moissac, que es posible que algunos o muchos conozcan. El claustro de Moissac tiene una inscripción que habla del año 1100. Los franceses argumentaban que la escultura románica se había desarrollado allí, en el entorno de Toulouse, en la zona de Languedoc, pero las fechas propuestas por Porter referentes a la escultura española eran muy anteriores. ¿Y por qué? Porque desde el siglo XVI se venía mencionando que una serie de edificios conocidos tenían unas fechas, una cronología admitida por los estudiosos de cada lugar. Esto sucedía en Fromista, San Martín de Fromista, sucedía en San Isidoro de León, sucedía en la Catedral de Jaca y también en la Catedral de Santiago de Compostela. Los tres primeros, que eran Jaca, Fromista y León, contaban con testimonios documentales o epigráficos que hacían pensar su construcción habría sido en torno al 1060, en torno al 1060. Por lo tanto, 40 años antes del claustro de Moissac. Si eso era así, si esas fechas se podían defender, entonces la escultura española, que se habría desarrollado en lugares como San Martín de Fromista, San Isidoro de León o Jaca, sería 40 años anterior a la francesa, a esta gran obra francesa. Podía haber alguna obra en Francia anterior a Moissac. Y en el caso concreto de Jaca, la argumentación estaba basada en tres documentos.
a los que ya se refirió Zurita o a los que se refirió Ramón de Huesca. Ramón de Huesca en 1802 escribió: el rey don Ramiro, antes de celebrar el concilio, hablaba del concilio de Jaca, al que corresponde el documento que vemos arriba a la izquierda, que fue una reunión de obispos y de abades. Decía: el rey don Ramiro, antes de celebrar el concilio, hizo construir un magnífico templo de 3 naves, todo de piedra, incluso la bóveda, y una torre sobre la puerta mayor con 8 campanas, 4 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas, en honor del príncipe de los apóstoles, San Pedro, para colocar en él la sede episcopal. La historia era redonda. Había 3 documentos que hacían pensar que la catedral de Jaca había sido construida por iniciativa del rey Ramiro, así que anterior a 1063, 1064, saben que hay discusión acerca de la terminación, de la muerte de Ramiro, pero no es un problema que nos afecte. La idea era que para 1063 el edificio estaría muy avanzado, para algunos incluso terminado, ¿no? Pero, bueno, muy avanzado. Eso implicaba que se habría iniciado en los años 50. O sea que desde mediados de siglo ya se habría realizado una obra tan magnífica como la Catedral de Jaca. En estos argumentos se apoyó Arthur Kingsley Porter y, muy pocos años después, un gran historiador del arte español, Manuel Gómez Moreno, que era catedrático en la Universidad de Madrid, era profesor en el Centro de Estudios Históricos también. Utilizando estas mismas referencias cronológicas, hizo pivotar todo el desarrollo del románico español en la Catedral de Jaca. La Catedral de Jaca habría sido la gran innovadora, el arquitecto, el maestro genial de la Catedral de Jaca, habría sido el gran innovador en arquitectura y en escultura, y de Jaca luego se habría ido difundiendo esas maneras de hacer hacia otros lugares inmediatamente, porque las fechas supuestas de Fromista eran los años 60 y San Isidoro de León también se consideraba, se vinculaba con Fernando I, con el rey Fernando I, y de ahí terminaríamos, por así decir, en Santiago de Compostela, que se inició en los años 70 del siglo XI. Para desgracia de quienes defendían esta postura, un gran historiador aragonés, Antonio Ubieto Arteta, a finales de los 50 y en los primeros años 60, llegó a la conclusión de que los 3 documentos eran falsos. No solo uno, sino que los 3 documentos correspondían a falsificaciones. Luego no se podía asentar toda la explicación del románico español en una cronología que se basaba en documentos falsos. Entonces, él intentó establecer la base de la cronología de la Catedral de Jaca mediante 2 recursos, 2 hechos. El primero sería que, como las normas canónicas del siglo XI exigían que para instaurar una catedral en una localidad era necesario que esa localidad fuera ciudad, y Jaca adquirió la condición de ciudad a partir de la concesión del fuero, la fecha de concesión del fuero marcaría el momento a partir del cual se pudo construir la catedral. Y él proponía para concesión del fuero el año 1077. Lo que pasa es que Íñiguez, inmediatamente, Íñiguez era un discípulo de Gómez Moreno, era arquitecto restaurador, conocía muy bien la Catedral de Jaca porque él la había restaurado en los años 30. Íñiguez dijo que hay numerosos ejemplos de catedrales que estaban estaban ubicadas en localidades que no eran ciudad, tanto en el siglo XI como antes. Y si es cierto que la norma canónica decía eso, no siempre las normas canónicas se cumplían, por lo que la fecha de 1077 no sería definitiva. No era necesario que Jaca fuese ciudad para que Ramiro I hubiera decidido que allí había que construir una catedral.
El segundo argumento de Ubieto era la intitulación de los obispos. Él estuvo revisando para ver en qué momento se empezaba a hablar de obispos en Jaca o bien obispo de Jaca, porque en la primera mitad del siglo XI se habla del obispo de Aragón, el obispo en Aragón o el obispo de Aragón en Sasabe, por ejemplo, se menciona en alguna ocasión. Y hay una noticia del año 1058 y luego sistemáticamente a partir de 1077, se fijan exactamente el mismo año, a partir de 1077 se empieza a hablar siempre del obispo de Jaca. O sea que el obispado de Aragón, que era un obispado, por así decir, territorial y que no tenía una sede fija, no tenía una construcción de gran calidad, a partir de 1077 se establece definitivamente en Jaca, que es una villa relacionada con la familia real, y a partir de ese momento, decía Ubieto, que a partir de ese momento se podría pensar que al residir el obispo permanentemente en Jaca se habría iniciado la construcción de la catedral. Este hecho también lo había observado Durán. Durán menciona que el cambio de la titulación de los obispos es drástico y que a partir de esas fechas de 1077 todo cambia. Los obispos se llaman obispos de Jaca. Bien. Pero, como les digo, hay una mención del 1058 que podría debilitar el argumento de Ubieto. De todas formas, Ubieto no era historiador del arte y a partir de estos datos tenían que intervenir historiadores del arte y habría que revisar qué es lo que dicen exactamente los documentos y si son falsos y siendo falsos, si tienen o no verdad histórica. Vamos a hablar, o fe, mejor, hablan de la fides histórica más bien. Entonces, son 3 documentos, vamos a examinarlos rápidamente. El primer documento son las falsas actas, las llamadas falsas actas, porque todo el mundo está de acuerdo que es una falsificación. Pudo haber existido una reunión de obispos y de abades convocada por el rey Ramiro I en Jaca, donde habrían decidido, lo que dicen las falsas actas, es que decidieron en esa reunión que en Jaca se establecería el obispado de Huesca hasta que Huesca fuese reconquistada. Y cuando se reconquistase, pues ya la situación cambiaría. Pero lo que hacían era trasladar el obispado de Huesca a Jaca, que es un obispado distinto del de Aragón. O sea, cuando mencionaban en la primera mitad del siglo XI, decían que eran obispos de Aragón, ellos no decían somos obispos de Huesca en Aragón, sino que se estaban refiriendo al obispado de Aragón, del territorio en torno a los ríos Aragón, al Aragón y el Aragón subordán. Lo que pasa es que en realidad estas actas, sean falsas o no, que son falsas, pero existiera o no la reunión, las actas no dicen nada de la construcción del edificio, porque una cosa es decidir que se pueda establecer el obispado en un determinado lugar y otra cosa es que se empiece a construir una gran iglesia. Entonces, las actas hablan de restaurar el episcopado, no hablan de restaurar un edificio. ¿Y qué dijeron los historiadores del arte ante esto? Dijeron, bueno, Ubieto dice que la falsificación se produjo en 1097-1098 y que el documento habría sido falsificado en Roma. Entonces, quienes escribieron el libro románico en Aragón, de esa colección de la Pierre Quivir, que era un monasterio francés que hizo una colección de románico de toda Europa, llegaron a la conclusión de que si en 1097 se falsificaba un documento diciendo que había existido una reunión, no podrían mentir, porque a lo mejor alguien se acordaba de si había existido o no una reunión. Entonces lo que hacen es conceder veracidad histórica al hecho que cuenta un documento falso. Pero como les digo, existiese o no hubiese existido esa reunión, es indiferente,
para el hecho de la construcción de la catedral, porque las actas no hablan de la construcción de la catedral. Por así decir, se decidiría que allí se asentaba la sede episcopal y un tiempo después se iniciaría la catedral. Pero si nos ponemos en un tiempo después, ya estamos en el reinado de Sancho Ramírez. El segundo documento todavía nos dice menos. Es el documento de la donación de las 13 iglesias y simplemente dice que es conocido de todos que Ramiro había había fundado la catedral. Lo que pasa es que es un documento falsificado todavía mucho más tarde, a finales del siglo XII, y tampoco habla específicamente de la catedral. Por lo tanto, de este documento nos podemos olvidar. El tercer documento es el que realmente es importante. Es el llamado documento del mercado. El documento del mercado expresa la voluntad de terminar el edificio. Describe un edificio que estaba sin terminar y dice que el rey Ramiro accedía a que una serie de rentas se dedicaran a la terminación del edificio. ¿Y en qué consistía la terminación? En abovedar las 3 naves y en edificar una torre sobre el pórtico. Claro, es una descripción muy minuciosa de lo que querían hacer en la obra. Y si el documento realmente fuese de tiempos de Ramiro, nos estaría hablando de una voluntad del rey que desciende a aspectos muy concretos de la obra. Dice, quiero que se terminen las 3 naves, que se cubran con bóvedas. El problema es que la falsificación de este documento todavía es más tardía. Si uno era de finales del siglo XI y otro era de finales del siglo XII, este documento, el que se ha conservado, el pergamino que se ha conservado, es bajo medieval. Y no está copiado en el libro de la cadena de Jaca, y eso le llevó a Ubieto a decir que tenía que ser posterior a 1300. O sea, el documento en sí, este pergamino, es bajo medieval, pero podría estar copiando un pergamino anterior. Así que tendremos que preguntarnos qué es lo que dice exactamente este documento para ver si realmente puede estar copiando un texto escrito en tiempos del rey Ramiro o no. La conclusión a la que yo llego después de analizar el documento es que es imposible que se esté refiriendo a la catedral de Jaca de tiempos de Ramiro I. Lo que yo entiendo que cuenta este documento es el deseo que tenían los canónigos a partir de la segunda mitad del XII, en el XIII o cuando fuese, de abovedar el edificio, porque el edificio tenía bóvedas solo en la cabecera y las naves estaban cubiertas con madera. Y los canónigos desearon abovedar, sustituir la techumbre de madera por bóvedas. ¿Qué hicieron? Redactar un documento falso diciendo que la voluntad de abovedar no era suya, era del rey, era de Ramiro I. Le atribuyen al rey y, sobre todo, lo que hacen es reservarse unas rentas, conseguir dinero para ese abovedamiento. Que el deseo fue permanente, el deseo de abovedar Jaca fue permanente, es una realidad, porque al final es lo que hicieron en el siglo XVI. Si hoy entramos en la catedral de Jaca, vemos unas bóvedas construidas en el siglo XVI y sabemos que hubo incendios en el XV que quemaron la techumbre de la catedral. Así que podría ser que en el siglo XV falsificaran atribuyendo al rey la voluntad de abovedar el edificio porque querían sustituir eso que era un peligro, porque se incendiaba. Entonces, esto, por así decir, lo podemos pensar, pero ¿lo podemos probar? Que eso es lo importante. ¿Podemos probar que lo que dice ese documento no corresponde a un edificio del siglo XI, que no se ha escrito en el siglo XI? Yo entiendo que sí, por 2 razones. El primer argumento lo podemos llamar el argumento del campanario. El documento, como les he dicho, dice que las 3 naves con techumbre las 3 naves se van a abovedar,
luego había 3 naves cubiertas de madera o sin cubierta, y dicen que van a elevar la torre sobre el pórtico. La torre sobre el pórtico existe ahora. Si nosotros vamos a la Catedral de Jaca, vemos que encima del pórtico se elevan los muros hacia arriba y allí está el campanario. O sea que lo que dice el documento se corresponde con algo que se hizo realmente, igual que se abovedaron las naves. Pero, si se fijan, la fachada original de la Catedral de Jaca es la que está dibujada aquí. ¿Por qué? Si se fijan, la ha dibujado mi hija, que sabe dibujar, yo no sé dibujar. La hemos dibujado sin pórtico, pero el pórtico es románico. La hemos dibujado sin torre. El pórtico se añadió a la fachada occidental una vez terminada la fachada. ¿Y cómo sabemos que se añadió? Porque amortizó, inutilizó esta ventana. Y la ventana está aquí. Esta ventana, esto que están viendo, está tomada la fotografía subiendo por las escaleras, de una escalera intramural que hay en la fachada occidental de Jaca y justo encima del pórtico, encima del gran arco. Y, como ven, este pórtico está tapando y cerrando la ventana, que es esta ventana, que era la ventana que iluminaba el interior de la catedral. Así que es incompatible con el proyecto original el que se construya un pórtico con una torre encima. Y el documento del mercado dice que el pórtico ya estaba iniciado. Por lo tanto, la construcción de la mención de que se va a hacer una torre encima del pórtico, dado que esa torre anula la ventana, no puede corresponder al primer proyecto de la catedral, porque el primer proyecto de la catedral incluía la ventana. Tiene que ser un segundo proyecto. ¿Cuándo? Bueno, el pórtico, como les digo, se añadió, pero la terminación del pórtico no es de época románica, es posterior a época románica. Así que tenemos un primer argumento que desmonta la idea de que el texto del documento del mercado se corresponda con un posible texto redactado en tiempos del rey Ramiro. Y el segundo argumento es el argumento del edificio abierto al culto, porque la segunda parte de este documento del mercado, que es el que menciona que se han que construir las 3 bóvedas y la torre, la segunda parte dice que era costumbre, dice que de las rentas, esas rentas que van a conseguir para abovedar el edificio, hay que reservar dinero para las lámparas y para el incienso. Pero no lo dice en abstracto, dice que era costumbre, ut es moris, era de costumbre, consumir aceite en 8 lámparas que ardían a lo largo de todo el año e iluminaban dicha basílica. Y hay que reservar dinero también para 10 libras de incienso que quemaban en las horas diurnas y nocturnas. ¿Qué está describiendo? Está describiendo un edificio en uso. No está diciendo, hay que pensar que en el futuro habrá lámparas y habrá incienso y habrá que quemar incienso. Está diciendo, como es costumbre, son 8 las lámparas que arden. Luego el edificio estaba en uso. Y para que el edificio esté en uso, además menciona los altares, para que el edificio esté en uso, puesto que, como ven, esta es una sección del edificio, como ven, el acceso a la capilla mayor no se hace por un hueco en la propia capilla mayor, sino que se hace desde el transepto. Para acceder a los altares hay que pasar por el transepto. Y si ya lo estaban utilizando y se celebraba culto en esos altares, el espacio tenía que estar cubierto de alguna manera. Por lo tanto, o bien habían cubierto el transepto con madera, lo que suponía un enorme gasto si luego iban a abovedarlo, o bien el documento del mercado está describiendo el edificio cuando ya tiene su bóveda sobre el transepto, que es, a mi entender, lo que está haciendo. El documento está describiendo un edificio en uso, un edificio que tenía la parte de la cabecera abovedada y un edificio que tenía las naves con techumbre de madera.
Y ese fue el proyecto inicial. Ese fue el proyecto inicial de la Catedral de Jaca. Un edificio muy ambicioso, pero que no se planificó para estar totalmente abovedado. Así que es imposible que a partir de unos documentos falsos y de una serie de menciones que vemos que no cuadran con el reinado de Ramiro I, podamos sostener la cronología en tiempos de Ramiro I. Tenemos que sostener una cronología en tiempos de Sancho Ramírez, que tiene otra serie de argumentos a su favor. Se habría construido la catedral inmediatamente después de establecer la vida regular de los canónigos, eso fue en el año 1076. Se habría construido después de que Jaca se convirtiera en ciudad, en el año 1077. Se habría construido, a mi entender, también después de que Sancho Ramírez clarificara su situación internacional, porque Sancho Ramírez, como saben, Aragón nace como reino a partir de un condado, siendo los antiguos condes vasallos de los reyes de Pamplona. Luego los reyes de Aragón, los primeros, estaban subordinados al rey de Pamplona. Pero a partir de la muerte de Sancho el de Peñalén, en el momento en que Sancho Ramírez entra en el reino de Pamplona y él mismo asume el trono y la corona del reino de Pamplona, ya no depende de nadie, es soberano. Y a mi entender, en aquel momento Sancho Ramírez pudo pensar en la conveniencia de reorganizar el reino en esa nueva situación y también reorganizar la cuestión eclesiástica, establecer el episcopado en Jaca definitivamente y ayudar en la construcción de la catedral. Por otra parte, la construcción de una catedral con naves de madera responde a una fórmula de gran prestigio, como eran las basílicas romanas. Las basílicas romanas tenían los ábsides abovedados, las naves cubiertas de madera. Y como recordarán, en tiempos de Sancho Ramírez se afirman los vínculos con Roma. El vasallaje se propone y luego se recupera, incluso en los años 80, y la conexión Aragón-Roma era permanente en esas fechas. O sea, los viajes de eclesiásticos aragoneses a Roma en esas fechas eran constantes. Y, por otra parte, el inicio de la Catedral de Jaca seguiría en muy pocos años a inicios de otros edificios destacados, como puede ser Santa Fe de Conques, Santa Fe de Conques, o San Sarnan de Toulouse, San Saturnino de Toulouse. Así que, en conjunto, hay una serie de argumentos que permiten concluir que el edificio se habría construido en los años 80 y 90, años 80 y 90, fechas con las que coincide alguna otra referencia que está marcada ahí, pero que no son excesivamente importantes. La construcción de Ujue, que está inspirada en Jaca, una donación de una infanta, que es de los años finales de los 80, comienzos de los 90, y el hecho de que Sancho Ramírez también financiara la construcción de la canónica en el año 88, según la crónica de San Juan de la Peña. Bien. ¿Qué más hemos cambiado en los últimos años? Además de cambiar o reforzar esta cronología en tiempos de Sancho Ramírez, pues que el empeño de la Catedral de Jaca es un empeño que había sido visto en la historiografía tradicional como un empeño monárquico, y hoy lo vemos también como un empeño episcopal. Se había dado mucha importancia a los reyes y poca importancia a los religiosos. Y especialmente en el programa iconográfico del que hablaré luego, ese programa responde a una mentalidad eclesiástica, una mentalidad religiosa, no a la exaltación del monarca. Así que cuando vemos la Catedral de Jaca, es cierto que podemos relacionarla con el rey y pudo el rey favorecer la construcción de la catedral, pero quienes estuvieron detrás de la construcción probablemente fueron el obispo y los canónigos. La defensa de la cronología tradicional, que se ha mantenido hasta muy recientemente, incluso en el 2020, el profesor Isidro Bango, que es profesor de la Autónoma de Madrid, ha publicado una monografía muy interesante sobre la catedral defendiendo la cronología antigua. Los defensores de la atribución al rey Ramiro se apoyan en un
epígrafe, en una inscripción que está en la iglesia de Iguazel. Una inscripción muy interesante. Una inscripción que está aquí, coronando la puerta, y que incluye una serie de términos que parecen confirmar que Jaca tenía que ser anterior al 1072. O sea, lo primero que hay que decir es que, sin duda, Iguazel está inspirada en la catedral de Jaca. Porque alguna vez también se planteó lo contrario, que primero se hubiese construido Iguazel y luego se hubiera construido Jaca. Entonces, la entrada del románico pleno en Aragón se haría a través de Iguazel y luego la perfección se habría alcanzado en la catedral de Jaca. Entiendo que hoy todos coincidimos en que estas molduras que vemos ahí, esta moldura que aquí no pinta nada, en cambio, y que está en la puerta principal de la catedral de Jaca a esa misma altura, en Jaca sí que tiene razón de ser, porque hay una moldura que recorre la totalidad del edificio en el exterior justamente a esa altura. Y en cambio en Iguazel no tenemos esa moldura a esa altura. O sea que la portada de Iguazel y otros elementos de Iguazel nos permiten confirmar que Iguazel se inspiró en la catedral de Jaca. Si se inspiró y había sido terminada en el año 1072, como se pensaba a partir de la lectura tradicional de este epígrafe, pues entonces la catedral de Jaca tenía que ser anterior al año 1072. Porque dice, la inscripción dice: esta es la puerta del Señor por donde entran los fieles en la casa del Señor, que es la iglesia fundada en honor de Santa María. Ha sido fabricada por mandato de Sancho Conde, se refiere a Sancho Galíndez, el que fue ayo de Sancho Ramírez, junto con su esposa de nombre Urraca. Y dice, ha sido terminada en la era 1110, que es el año 1072. Saben, siempre que aparece la palabra era, tenemos que quitar 38 años para saber la fecha, el año. Reinando el rey Sancho Ramírez en Aragón, el cual ofreció por su alma en honor de Santa María la villa llamada La Rosa, para que le dé el Señor la vida eterna. Amén. El escritor de estas letras se llamaba Acena, el maestro de estas esculturas se llama Galindo Garces. Bien. Entonces, parece que esta inscripción no deja lugar a dudas. Si la iglesia había sido terminada en el año 1072 y está inspirada en Jaca, Jaca tiene que ser anterior al año 1072. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, que el orden de las palabras, el orden en el que se han traducido las palabras, cuando tenemos una inscripción como esta, que ven ahí, va el texto todo seguido, dónde ponemos los puntos en las traducciones depende del que hace la lectura. Entonces, la lectura tradicional es la que propone Durán, pero existe la posibilidad de pensar que la fecha 1110 no se refiere a fue terminada, sino que se refiere a fue fabricada. Con lo cual tendríamos la lectura que pongo aquí abajo. Sería, fue fabricada por mandato de Sancho Conde junto con su esposa de nombre Urraca en la era 1110. Fue terminada siendo rey Sancho Ramírez en Aragón, el cual ofreció por su alma, en honor de Santa María, la villa llamada La Rosa, para que le dé el Señor la vida eterna. Estas inscripciones medievales en ocasiones ponen puntos de separación, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. En el caso de esta inscripción hay una serie de puntos que en algunos casos orientan la lectura hacia la lectura tradicional, pero hay otros casos en los que los puntos están entre 2 palabras que no permiten una separación con el punto que pondríamos nosotros en español. O sea que, como les digo, es posible esta otra lectura, aunque yo no digo que sea más segura esta otra lectura. Lo que presento es un punto de incertidumbre acerca de la lectura de la inscripción. En este aspecto, en el aspecto de cómo hay que separar las frases. Más definitivo o más importante me parece otra cuestión. Y es que cuando hablan del rey Sancho Ramírez en la inscripción, dice que había hecho la donación de la villa La Rosa para que Dios le dé el descanso eterno. Bien. Si yo les digo a ustedes, fulanito de tal, que en paz descanse,
ustedes no piensan que fulanito está durmiendo la siesta, piensan que ha muerto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos siempre la expresión que en paz descanse para referirnos a alguien que está muerto. Pues bien, en todos los documentos auténticos del reinado de Ramiro I, de Sancho Ramírez y de los hijos de Sancho Ramírez, siempre que se utiliza, que se habla de que Dios dé el descanso a alguien unido a una donación, se están refiriendo a alguien que está muerto. Mientras que cuando se hacen una donación con otro motivo, utilizan otros términos. Los tienen aquí abajo. Por ejemplo, Pater meus quisit requies. Son donaciones del año 1097, 1098, 1099, 1100, 1105. Están haciendo una donación para que vaya en favor del alma de alguien que ha muerto. Y se refieren a él para quien haya descanso. Quisit requies, para quien haya descanso. Mientras que cuando se refieren a alguien vivo, dice, hago una donación por la salud, la salvación, por la salvación de los vivos y el descanso de los difuntos, pero los vivos se refieren por la salvación del alma, no emplean esta palabra. Entonces, ¿qué pudo pasar si esta inscripción se refiere a alguien que está muerto? Bueno, la historia de este edificio es compleja. Hubo un primer edificio de comienzos de la primera mitad del siglo XI, hubo un segundo edificio y lo que yo he propuesto es que hubo un tercer edificio construido después de que la iglesia fuera donada a San Juan de la Peña. Los monjes de San Juan de la Peña decidieron construir un edificio nuevo, pero no quisieron que se olvidara la memoria de los que habían sido importantes en los edificios antiguos. Y entonces ponen la inscripción diciendo, esta es la iglesia que había realizado Sancho Galíndez, la iglesia para la cual el rey dio una villa para conseguir su descanso eterno. Y este tipo de usos no son exclusivos de este epígrafe. Los que hayan estado en Roma recordarán que el llamado Panteón de Agripa no fue construido por Agripa. El que hoy vemos es el Panteón de Adriano, de época de Adriano, pero la inscripción que hay en el frontis del Panteón de Adriano habla de Agripa. ¿Por qué? Porque hacen memoria de un personaje ilustre. Y en algunos otros casos pasa lo mismo. En San Isidoro de León hay una referencia, hay un epígrafe que habla de cómo Fernando I había encontrado un edificio de barro y lo había dejado de piedra. Pero el edificio donde está esa inscripción y que hoy vemos no es el edificio de Fernando I. Lo que hacen es rememorar un hecho glorioso para ese edificio. Y es curioso que esta inscripción además sea distinta de otras inscripciones del entorno. Por ejemplo, la de San Juan de la Peña, la de la propia Catedral de Jaca o la de Santa Cruz de las Heros, son inscripciones que están dirigidas a los fieles cristianos que entran en la iglesia y lo que buscan es la conversión de ese fiel que entra en la iglesia. Y en cambio, en Iguácel, en vez de poner una más de la serie, porque son 3 inscripciones todas distintas entre ellas, lo que hacen es poner una inscripción que no se refiere de ningún modo a los que están entrando en la iglesia, sino que recuerda, hace memoria de personas gloriosas asociadas a esa iglesia, como habían sido Sancho Galíndez, como había sido Sancho Ramírez. Ante todas estas cuestiones, entiendo que hacer descansar la cronología de la Catedral de Jaca y a partir de Jaca de todo el resto de edificios relacionados con Jaca sobre un epígrafe que al menos presenta signos de incertidumbre, no se puede mantener. Creo que no podemos hacer descansar toda nuestra manera de entender el románico en la inscripción de la cronología del románico, en la inscripción de Iguácel. Porque de lo que no hay duda es que la Catedral de Jaca es un edificio del románico pleno. El románico pleno dentro del románico solemos hablar de 3 fases: primer románico, románico pleno y románico tardío. Románico pleno se caracteriza, es muy fácil de reconocer, se caracteriza por el uso del aparejo mediano. Los sillares están bien trabajados,
Están cortados y están repasados para que sean paralelepípedos más o menos perfectos y en hiladas más o menos homogéneas. Tienen pilares compuestos con fustes trabados. El pilar compuesto es un pilar que tiene el núcleo y luego columnas o semicolumnas adosadas. Y cuando están trabados es que esas columnas o semicolumnas no tienen un único fuste que vaya de arriba hacia abajo, sino que son sillares tallados en redondo, en circular, y que están integrados dentro del núcleo del pilar. El románico pleno tiene una tendencia a abovedar la totalidad del edificio, o por lo menos la parte más digna, que es la parte de la cabecera, los ábsides y el transepto, y sobre todo el románico pleno tiene una integración de la escultura en el edificio. Y es lo que tenemos en Jaca. Tenemos todas estas características. En la Catedral de Jaca recordarán sus portadas y recordarán su aparejo. Pero ¿qué pasa con la catedral? Que, a ver, quienes estaban convencidos de que aquellos documentos falsos eran auténticos, y me estoy refiriendo a Alan Pérez y a otros estudiosos, el propio Gómez Moreno, Íñiguez, se encontraron con el problema de que en Jaca hay dos maneras de trabajar la piedra. Hay una manera correspondiente al románico pleno, con estos sillares perfectamente escuadrados, que los vemos aquí, por ejemplo, en estos soportes, pero luego hay zonas del edificio donde los sillares van, es sillarejo de distintos tamaños, organizado con hiladas que no van todas seguidas desde un extremo a otro del paño, sino que hay una extraña combinación. Esto llevó a que imaginasen distintas soluciones. Se habló de varios proyectos sucesivos, se habló de que se empezaba a la vez por la cabecera y por los pies, se habló de que se empezaba primero por los muros y luego se hizo la cabecera y luego se hicieron los pies. O sea, se han planteado todo tipo de posibilidades. Desde luego, pensar que los ábsides, las naves se construyeron antes de los ábsides va contra toda la tradición de los edificios medievales. Porque en un edificio medieval lo que quieren en una iglesia es celebrar lo antes posible. No van a empezar construyendo muros perimetrales, sino que empiezan construyendo la cabecera para poder utilizar la cabecera y luego siguen construyendo. No hay más que ver, en los edificios cistercienses se ve muy bien. Construyen la cabecera, interrumpen y se ponen a construir otras partes del monasterio. Y luego siguen terminando la nave, porque no necesitan la terminación de la nave para hacer su propia vida. Entonces, esta diferencia entre aparejos llevó a plantear que hubiese 2 proyectos, que hubiese 3 proyectos, que hubiese 4 proyectos. Cada historiador daba su versión de cuál podía haber sido. Perdón. Lo que pasa es que coincide en que hace unos años se restauró el ábside norte de la catedral y al restaurar el ábside norte apareció lo que están viendo aquí. Y si se fijan, hay una serie de hiladas pequeñas de poca altura en la parte baja. Y esto llevó a algunos historiadores a decir, bueno, claro, la parte baja habría sido la iniciada por Ramiro, en tiempos del rey Ramiro. Habrían parado las obras y luego lo habrían continuado. Y decían, la parte baja corresponde a un estilo lombardista, o sea, sería una derivación del primer románico, y en cambio la parte alta corresponde al pleno románico. Si analizamos el ábside norte y lo comparamos con el ábside sur, la diferencia que encontramos básicamente es que el ábside norte tiene a la vista mayor altura que la que vemos en el ábside sur. Si se fijan, aquí les he marcado la altura de la moldura de billetes y de esta hilada que está inclinada. Los que están cerca lo verán bien. Esta hilada está inclinada. En el ábside sur, que es el que tenemos a la izquierda, ahí está la moldura de billetes y ahí está la hilada inclinada. Se fijan, es la misma secuencia. O sea que si no hay hiladas pequeñas es simplemente porque no hemos excavado esta parte. Pero ¿estas hiladas se corresponden con una fecha anterior? Ese es el problema, que es que los aparejos con hiladas pequeñas e incluso con hiladas no coincidentes exactamente
se encuentran en distintos lugares de la Catedral de Jaca, no solo en la parte baja de los ábsides. Antes les he puesto esta imagen, esto es el muro de la nave norte, Aquí también, si se fijan, hay zonas donde hay hiladas desiguales, y esto es el muro de la nave sur. Y si siguiéramos, podríamos ver, por ejemplo, en el ábside, miren, ahí como hay una especie de llave, una hilada que comienza con una altura y luego sigue los sillares con más altura, otra que empieza más alta y luego siguen más bajos. Esta manera de combinar hiladas, tiene tradición en el entorno del Pirineo. Y en Leire la encontramos en todos los sitios, por todas partes. Aquí les he puesto varios ejemplos. Si se fijan, son este mismo sistema de las llaves que les permiten jugar con las alturas de los sillares. Y Leire es antes de 1057. Podríamos decir que este aparejo es tradicional, pirenaico o como queramos llamarlo. No es exclusivo de aquí, desde luego, pero podemos decir que existía en el entorno en la primera mitad del siglo XI. ¿Qué habría pasado probablemente? Pues que cuando se empeñaron en construir la Catedral de Jaca, para avanzar, repartieron el trabajo y hubo canteros que hicieron determinadas piezas con los sillares perfectamente terminados y otros canteros de tradición local que siguieron construyendo con su aparejo local. Y esto lo vemos, si se fijan, este es el transepto norte, el brazo norte del transepto. A esta distancia no vemos nada. Si nos acercamos, aquí nos damos cuenta de que hay sillares bien trabajados y a la misma altura sillarejo, e hiladas desiguales. Si todavía nos acercamos más, vemos que hay marcas de cantero en estas hiladas y que a la vez se hizo esta parte del muro y esta parte del muro por tradiciones de canteros diferentes, pero están construyendo a la vez. Así que cuando vemos estas diferencias de aparejo, no tenemos que pensar que son tiempos distintos, sino que es el mismo tiempo, pero cuadrillas distintas. Y así habría avanzado la construcción de la Catedral de Jaca a cierta velocidad. Y esto también permitiría entender algo que había llamado la atención de todos, de Íñiguez, de Gómez Moreno, etcétera, que es la homogeneidad en la escultura. Porque desde la cabecera, desde los ábsides hasta la fachada occidental y a lo largo de los capiteles, en las ventanas y en los pilares, el repertorio decorativo utilizado e incluso los temas, como veremos luego, tienen una unidad. Claro, ante esto, los partidarios de las fechas antiguas lo que hicieron fue pensar en un primer proyecto desornamentado sustituido por un segundo proyecto ornamentado, y yo creo que la explicación que les estoy proponiendo cuadra mejor con todo lo que vemos en el edificio que la idea de que primero se pensó un edificio que no iba a tener ninguna decoración, luego llegó un gran escultor y entonces dijeron, pues vamos a cambiar el proyecto y vamos a meter escultura, y entonces introdujeron la escultura en distintos lugares. Concretamente se ha mencionado este encuentro del cimacio con la moldura para decir que esto está demostrando que la ventana primero no tenía decoración y luego le añadieron decoración. Pero si nos fijamos, si quitáramos estas piezas que corresponden lo decorativo, o sea, la columna, más el capitel, más la arquivolta, la rosca que estamos viendo aquí no apoyaría en nada, apoyaría en el vacío. Y estas piezas que vemos aquí terminan ahí, no están labradas para sostener otras piezas por allí detrás. Con lo que esta ventana está concebida y realizada tal y como lo estamos viendo. No es el resultado de dos fases distintas, sino que responde a un único proyecto también. Que las obras avanzaron a bastante velocidad y que además hay un único proyecto con una gran unidad, se ha podido demostrar, entiendo yo, a partir del estudio de las marcas de cantero que realizó Antonio García Omedes. Y estoy muy agradecido a que él dedicara un montón de horas a localizar las marcas de cantero en el edificio. ¿Por qué se puede utilizar como argumento? Porque estas marcas de cantero se encuentran en
no solo en sillares, porque un sillar se puede aprovechar en cualquier sitio, sino que esas marcas de cantero se encuentran en piezas con superficies curvas. Y una pieza con superficie curva solo puede ser empleada en el elemento arquitectónico que necesita esa superficie curva. Por ejemplo, esta dovela, que tiene marca, si se fijan, tiene una superficie curva por detrás y otra superficie curva aquí. Tiene un determinado radio, está labrada con un determinado radio. Y con ese radio solamente se puede construir un arco que tenga unas dimensiones. Si el arco fuera más pequeño, no nos serviría esa dovela. Y si fuera más grande, no nos serviría esa dovela. Pero aún es más, si nos vamos a ver si encuentro una, aquí mismo. Si nos vamos a piezas que tienen otros elementos curvos, como pueden ser los pilares, o estas columnas que tienen superficies curvas, si se talla una pieza para una de estas columnas, esa pieza solo sirve para esa columna. Y los pilares en jaca van por parejas. Los dos más cercanos a los altares tienen unas dimensiones, los dos intermedios tienen otras dimensiones y los dos de los pies tienen otras dimensiones. Con lo que las piezas labradas para esos pilares solo sirven para una de la pareja, para un pilar de la pareja. Con lo cual, si encontramos la misma marca de cantero en un elemento curvo de la cabecera, por ejemplo, un arco de embocadura de las capillas, si encontramos la misma marca de cantero en un arco de estos y en un pilar, es que se ha encargado esas dos piezas en la misma fase, porque se han encargado al mismo cantero. No necesariamente el mismo año, pero sí en la misma fase. Quien estaba proyectando, quien estaba dirigiendo la obra, le encargó a este cantero X, Arnalt, le encargó a Arnalt que hiciera un día, que hiciera dovelas para un arco. Y meses después, o un año después, o 2 años después, que hiciera piezas para pilares. Pero no podemos decir que el pilar se encargará 20 años después que el arco. No hubo interrupciones drásticas. Con el estudio que hizo Antonio García Omedes de todas las marcas de cantero, él las fue localizando en las distintas partes del edificio. Las marcas aparecen en la cabecera, en los soportes, en los muros altos sobre los arcos y en los pies. Luego hizo un cuadro de dónde están cada una de esas marcas y fue poniendo las marcas en el sitio en el que aparecían. Y resulta que van apareciendo en lugares muy separados. De modo que, por ejemplo, la marca 7 se repite 23 veces. En el arco interior de embocadura del anteábside y en 3 soportes, el E, el G y el J. Por lo tanto, fueron encargados esos elementos en la misma fase. Y si combinamos todas las derivaciones de este estudio de las marcas, llegamos a la conclusión de que la Catedral de Jaca responde a un único proyecto que fue avanzando a un ritmo sin grandes interrupciones. Y pudo haberse construido tranquilamente en una generación, porque las marcas, claro, la cuestión es que el ritmo de construcción en la Edad Media es un ritmo estacional. Las obras se interrumpen en noviembre y comienzan en marzo, porque no se pueden asentar los muros cuando hace frío y está lloviendo y está nevando. Por lo tanto, es normal que una cuadrilla que esté trabajando una temporada a lo mejor no esté compuesta exactamente por los mismos al año siguiente. Por eso vamos viendo estos cambios en las marcas. Pero la conjunción de todas las marcas nos lleva a pensar que el edificio se construyó en una generación. ¿Qué significa eso? 15 años, 20 años, pues tranquilamente pudo haberse construido en el último cuarto del siglo XI. Todo seguido. Y además sabemos el orden. Como es normal, primero la cabecera, luego muros perimetrales, luego la fachada de los pies, pero a la vez empezaron a hacer también los soportes.
Y esto se hizo con la idea de disponer techumbre, no bóvedas. Y eso se puede demostrar por las ventanas. Ahí tienen una ventana original, ahí tenemos otra ventana original. Si ponemos una bóveda de medio cañón, la bóveda de medio cañón tiene que ir por encima de las ventanas, o bien una bóveda con lunetos que permitan entrar la luz por las ventanas. Los muros no tienen lunetos, la parte alta del muro, luego no fue una bóveda con lunetos. La distribución de las ventanas impide que se hubiese construido una bóveda de aristas, unos tramos de bóveda de arista, y si se hubiese hecho el cañón, un medio cañón, hubiese quedado por encima del crucero, con lo que y hubiésemos visto las marcas en el crucero y esas marcas no existen. Así que las ventanas que ya conocíamos, más ventanas que hemos descubierto, este es el profesor David Simon, tuvimos David Simon y yo ahí buscando las ventanas en los distintos lugares, en la parte alta, miren, eso, ahora cuando quito, se puede ver perfectamente las dimensiones de la ventana y están ahí. Ha permitido descubrir que en la nave de Jaca no hay solo 2 ventanas, hubo 5 ventanas y están dispuestas con un ritmo que impide que hubiese bóvedas de arista, porque no hay manera de cuadrar bóvedas de arista con esta distribución irregular de las ventanas. Así que, evidentemente, la nave central estuvo abovedada. Miren, esta es la última ventana, que se ve perfectamente. Ahí está. Y está por dentro también. O sea que tenía estas 2 ventanas al norte y en el lado sur 2 en el mismo lugar y una más hacia los pies. Las naves laterales también tuvieron techumbre de madera. Íñiguez pensó que podían estar abovedadas con bóveda de arista y él dijo que había vestigios. Estuvimos buscando si quedaban vestigios y lo que hay es esto. Esto es el arranque de un arco. Como ven, no hay arranque en diagonal para una bóveda, sino que es un elemento que tiene 1 metro de anchura, que se corresponde exactamente con el pilar que hay debajo, y era un arco que tendría un aspecto parecido a este. Un arco sobre el cual iría la techumbre de la nave lateral. En conclusión, el edificio se realizó en los últimos años del siglo XI, en el último cuarto del siglo XI, probablemente a partir de 1077, y no se proyectó para abovedarse en las naves, sino para tener bóvedas exclusivamente en los ábsides y en el transepto. Además, hay una coherencia en los temas figurativos. Temas figurativos que están en capiteles que corresponden a distintas fases, porque si tenemos capiteles en la puerta sur, en la puerta oeste y en las ventanas, y además en los pilares, si estos capiteles tienen una relación temática con los capiteles que hay aquí, es que hubo un programa que estaba pensado desde el momento ya en el que estaban construyendo los muros perimetrales, los muros laterales, porque están los capiteles en las ventanas. Y lo cierto es que en la Catedral de Jaca existe un programa coherente de desarrollo de figuración que abarca portadas y capiteles. Hay una serie de capiteles historiados que ven que están repartidos, sí parece que están desordenados, pero cuando los miramos en detalle nos damos cuenta de que están junto a las puertas, a la puerta de los pies, a la puerta meridional, y están también en la zona que da a la cabecera. De tal forma que se compone todo un discurso dirigido al fiel que se ha de convertir cuando entra en la catedral. Dice, si buscas vivir tú que estás gobernado por la ley de la muerte, ven aquí suplicando, como este personaje, ya saben que los leones en el tímpano de Jaca son Cristo, es la imagen de Cristo, ven aquí suplicando, rechazando el consuelo del veneno, limpia el corazón de vicios para que no perezcas en la segunda muerte. O sea, el tímpano se está dirigiendo al fiel que se ha de convertir para entrar en la casa de Dios.
Y una vez que entra, no puedo detenerme mucho en el resto de los elementos, una vez que entra, ¿qué se encuentra? Ya Moralejo vio que el capitel que está aquí junto a la puerta es un capitel que probablemente esté relacionado con el tímpano. Tenemos a un personaje que sigue sujetando una serpiente, ahí lo ven, igual que este sujeta una serpiente, y que va acompañado de quienes dominan a los leones. Saben que hay un Salmo 22 que dice, sálvame de la boca del león. En el románico fue muy representado el combate espiritual o la amenaza espiritual como un león acechante. También lo dice la epístola de San Pedro, como león rugiente en el desierto está el diablo. De tal forma que este personaje se puede identificar, y ya lo identificó Moralejo, con ese que se ha convertido en la portada y que entra en la iglesia acompañado por quienes le van a guiar, por quienes le guían, que dominan leones. Pero el recorrido de la iglesia no es el paraíso. Hay Sicardo de Cremona hablaba de que la longitud del edificio de la iglesia, en Sicardo de Cremona estamos hablando de finales del siglo XII, es la paciencia que soporta las pruebas hasta alcanzar la patria celeste. La patria celeste no está en las naves, la patria celeste está en la zona de los altares, en la cabecera. Y desde la puerta hasta que uno llegue al final es la vida del cristiano. Y esa vida del cristiano tiene amenazas. No basta con convertirse inicialmente y entrar por la puerta, sino que va a haber una amenaza, que la tenemos aquí, un personaje que quiere arrastrar al que ha entrado por el buen camino y quiere llevárselo ¿hacia dónde? Está señalando con su mano hacia la puerta, volver al mundo. Y él dice, no, yo voy para el otro lado, yo voy para el centro de la nave. Entonces, ahí hay una representación de la tentación. Aquí están los demonios que están empujando cabecitas de quienes están tocando la flauta, están intentando atraerlo para que se vuelva al mundo, pero cuando mira hacia la puerta, en esa ventana resulta que volvemos a tener a un joven acompañado de dos personas que le están indicando algo, que le están guiando, y enfrente, en la misma ventana, aunque está muy estropeado, pero lo que hay aquí es una representación de un ángel con una tela y un personaje dentro. Es la representación habitual de la elevación del alma. Si te mantienes fiel, al final acabarás consiguiendo la salvación con el alma elevada al cielo. Y si sigue en el camino, se encuentra con el capitel que está justo delante del transepto, el capitel de la Anunciación. La Anunciación es el fiat, el hágase, es la culminación, la representación de la humildad y la culminación de haber aceptado los designios de Dios y la voluntad de Dios. De modo que quien ha seguido ese camino, avanzando sobre la tentación, al final llega a la patria celestial, que está representada en la zona de los altares. Bien, pues como ven, todo esto está en la portada y en las puertas, y para que funcione como discurso tiene que haber sido pensado antes de que se empezaran a construir los muros y haber seguido siendo realizados esos capiteles mientras iban construyendo los muros. Y eso es lo que yo entiendo que sucedió en Jaca. ¿Cuál fue el impacto de la Catedral de Jaca? Y ya en 5 minutos termino. El impacto fue inmediato. Algunos entendieron bien lo que se contaba, otros simplemente copiaron los temas que tenían delante. En la misma iglesia de Iguácel, que Iguácel está pues, a menos de 10 kilómetros en línea recta de Jaca, pero está al otro lado de un monte. Se puede ir por 2 caminos, si vamos por la carretera, hay que ir hacia Castiello de Jaca y luego de ahí coger la carretera de la Garcipollera e ir hasta el final del valle. Ahí está Iguácel. Entonces, ahí se habría construido esta iglesita. Y el arquitecto de esta iglesita entendió algunas cosas y otras no las entendió. Y el escultor copió capiteles de Jaca, probablemente entendiendo parte del sentido o no. Entonces, ¿qué no entendieron, por ejemplo? Pues miren, aquí ven, esta moldura hace unos quiebros, aquí estamos viendo estos quiebros, y justamente estos quiebros
están en el muro del transepto de Jaca. Aparecieron cuando se restauró toda esta zona para poner el museo diocesano. Ahí apareció en el muro el quiebro que iba en el transepto y que permitía conectar molduras horizontales que iban a distintas alturas. Entonces, el arquitecto de Iguazel dijo, pues una iglesia tiene que tener molduras que lo adornen y molduras con quiebros, y las plantó ahí. Igual que en Jaca también pusieron molduras con quiebros, igual que en Simakuj también pusieron molduras con quiebros. Como les he mencionado, también la portada, aquí ven lo que les decía antes, esta moldura de la portada de Jaca, esta moldura de la portada de Jaca es esta moldura que está aquí. La diferencia es que la de la portada de Jaca tiene continuidad con las molduras que recorren todo el edificio y que dan unidad a la parte abovedada y la parte con techumbre de madera, y lo recorren por dentro y por fuera, y en cambio en Iguazel están ahí, simplemente dos molduras que ahí terminan. O sea que, como ven, los que están inspirándose en la Catedral de Jaca a veces entienden todo o a veces entienden solo una parte o toman un elemento que les resulta interesante para su propio edificio, pero sin incorporarles la lógica constructiva que tenemos en la Catedral de Jaca. En el entorno de la Jacetania, varios edificios presentan elementos que proceden de la Catedral de Jaca, el mismo repertorio ornamental, a veces incluso combinándolo con tradiciones lombardistas, tradiciones del primer románico. Y podemos encontrarlos tanto en la zona este como en la zona oeste, en todo el entorno de Jaca, incluso también siguiendo el curso del Gállego. Otro edificio importante, Santa María de Santa Cruz de las Heros. Aquí, sobre todo, les inspiró la cúpula con nervios, que probablemente representa una doble cruz, esa es mi idea. Les inspiró para la construcción de esta cúpula también con arcos que se cruzan en un edificio que es un monasterio dedicado a la Santa Cruz. Está dedicado a Santa María de la Santa Cruz de las Heros. El topónimo, el lugar, estaba dedicado a la Santa Cruz y el monasterio está dedicado a Santa María. Y estos arcos están uniendo un capitel de la Anunciación que hay aquí con un capitel de mediación en la salvación del alma, que aparece en el otro lado. También el tímpano deriva, se inspira en el de la Catedral de Jaca, igual que otros también del entorno, el de Navasa, por ejemplo, en progresiva degradación del sentido. El hecho de que aparezcan tantos crismones en tierras aragonesas deriva o tiene como punto fuerte el hecho de que la catedral más importante dedicara el lugar fundamental de acceso, que es la puerta principal, la dedicara al crismón, independientemente de que luego pudieran ir cambiando los sentidos de los crismones, porque el sentido del crismón de Jaca es un sentido trinitario que no necesariamente es compartido por otros crismones. Siresa, ¿qué tiene de Jaca? Siresa, a mi entender, se construye en fechas más tardías, hacia 1110 se habría iniciado, y en el proyecto de Siresa hay elementos ajenos a la Catedral de Jaca. O sea, no está tan directamente inspirado en Jaca como los que acabamos de ver. Pero, a mi entender, el pórtico que añadieron a los pies es una consecuencia del pórtico que se añadió en Jaca. Y ese mismo hecho también lo tenemos en Bagüés, que también añadieron una torre pórtico, bueno, en este caso una torre, no, sin pórtico, en el caso de Siresa sí tenía pórtico, que anuló algunas de las pinturas que había en el interior. Luego no estaba proyectada inicialmente, pero en Jaca tampoco se había proyectado inicialmente el pórtico. El hecho de hacer un pórtico que iba a elevarse con torre a los pies de Jaca hizo que otras iglesias aragonesas incorporasen también o una torre pórtico o una torre a los pies. No necesariamente las torres están a los pies, hay otros lugares para poner torres. En Iguazel mismo también está en la zona de la cabecera. Posiblemente la expansión del serrablo
también ha de vincularse con Jaca, aunque ya saben que muchos historiadores consideran que es anterior. Pero estos fustes dobles que tenemos en San Pedro de Lárrede probablemente derivan o se inspiraron en los fustes dobles que tenemos en la Catedral de Jaca. A lo mejor hay otra explicación, pero yo no la desconozco y nadie que yo conozca ha explicado este elemento de otro modo. Entonces, el hecho de construir la Catedral de Jaca habría llevado a remonumentalizar todo el entorno, porque las iglesias anteriores, las iglesias del siglo XI, en Aragón eran muy pequeñas, igual que yo soy de Pamplona, y en Navarra también tenemos muy virriosillas, las iglesias anteriores en tamaño. Jaca es un edificio de gran ambición arquitectónica y hace que, aunque no se sigan las formas de Jaca, la idea de que las iglesias tienen que ser más grandes, que tienen que ser más monumentales, que tienen que estar abovedadas, o al menos parcialmente abovedadas, es lo que hace que cambie el paisaje monumental. Y en el propio Loarre también hay ecos o concomitancias con la Catedral de Jaca, aunque en Loarre también hay una conexión muy directa con San Saturnino de Toulouse. En Loarre vemos perfectamente algunos capiteles más vinculados con Jaca y otros con Toulouse. Si siguiéramos más allá, en San Martín de un Castillo también tenemos un tímpano que está derivado de Jaca, aunque las formas se van alejando cada vez más. Y todavía más lejos, San Millán de Segovia es el edificio más parecido que se construyó en el románico con relación a Jaca. También hay edificios inspirados en Jaca al otro lado del Pirineo, en Olorón y en otros lugares. Hay una serie de edificios. O sea que la construcción de la Catedral de Jaca supuso una renovación que movió a otros promotores a construir edificios, bien en la línea de Jaca, con formas parecidas a Jaca, o bien siguiendo otras pautas distintas más locales. La idea de monumentalizar y de dar nuevas dimensiones al edificio se transformó a partir de que en los años finales del siglo XI se construyera la nueva catedral. Nada más, muchas gracias. Has hablado todo el rato de la zona oriental de la provincia de Huesca, pero hay un románico ribagorzano espectacular que no sé si es autóctono o se deriva también de la de Jaca, y del cual románico además los balbastrenses estamos muy satisfechos porque los mandó a hacer las construcciones San Ramón, obispo de Barbastro. Y ese magnífico románico que venden los ribagorzanos catalanes, resulta que está mandado a hacer por un obispo de Barbastro. Rodadisávena, bueno, hay muchísimos. ¿Hay alguna relación o es otro capítulo aparte que estudiar si nos vendrás a explicar otro día? Bien. Se ha escrito que edificios del Valle de Boí, los edificios de 3 naves con pilares cilíndricos, derivarían de la construcción de la Catedral de Jaca. Pero es cierto que gran parte del románico que se construye aquí es un románico de tradición de primer románico. A ver, cuando un sistema de construcción funciona muy bien, perdura por inercia a lo largo del tiempo y tiene que haber unas nuevas edificaciones que, por una parte, sirvan de modelo y, por otra parte, hayan permitido a los canteros, a los artífices, formarse en el nuevo modo de construir para que cambie radicalmente las pautas de una comarca. Entonces, en el románico nos encontramos con que estas perduraciones comarcales son muy fuertes, de tal forma que lo mismo si hablo de Ribagorza que si hablo de Zamora, que si hablo de Soria, o si hablo de Lugo, o de Asturias. En cada uno de estos ámbitos tenemos tradiciones locales que van perdurando y luego la llegada del románico pleno o del románico tardío o luego del gótico, y solo cuando hay algún edificio que llama la atención, un nuevo edificio que suele encargar alguien que conoce algo de fuera para
renovar una construcción y ese nuevo edificio llama la atención del entorno y además, otra condición más que ya le he mencionado es que se hayan podido formar artífices en número suficiente como para que se queden en ese ámbito en vez de irse a otro sitio, es cuando hay un cambio importante en la producción artística. En el caso de Ribagorza, la perduración del románico, del primer románico, de las tradiciones del primer románico, es muy fuerte, aunque los edificios se puedan construir bien entrado el siglo XII. Los historiadores hemos sido muy radicales con la identificación de elementos constructivos con cronologías, de tal forma que cuando veíamos una determinada manera de hacer un muro o una determinada manera de hacer un pilar o un determinado repertorio, tendíamos a valorar siempre cada cambio en los elementos, a valorarlo con una consecuencia cronológica. Pero lo cierto es que cuando hay documentación, en muchos casos esto se desmiente y lo que se está verificando es que esas formas tradicionales o inerciales perduran hasta que haya algún motivo para cambiarlas. Entonces, el románico de Ribagorza es un románico en el que perdura hasta bien entrado el siglo XII las soluciones que fueron habituales en otros lugares hasta 1060 o 1070 y que luego habrían sido sustituidas. Y con respecto a lo específico de la Catedral de Jaca, yo puedo entender que la explicación que se ha propuesto para los edificios con pilares cilíndricos, creo que es una explicación coherente, pero no considero que pueda ser la única explicación. A lo mejor puede haber otro factor. Bueno, tenemos una pregunta desde casa que nos la hace Blas, que dice: ¿cómo se sabe los diferentes significados de los crismones? Bien, en principio, los diferentes significados los sabemos o estamos seguros cuando hay una inscripción que nos ayuda a entenderla. Y el caso de Jaca es feliz. La inscripción de Jaca dice: «Ac in escultura lector signos cerecura». En esta escultura, lector, se está dirigiendo a alguien que sabe leer, el lector, en esta escultura, ten cuidado de entender que las cosas son del modo que yo te voy a decir y no de otro modo. Eso implica que probablemente quien veía el crismón inicialmente lo iba a ver de otro modo, porque el crismón, en principio, son las primeras letras de Christos, ¿no? de Cristo. O sea, el crismón es un elemento inicialmente cristológico, pero el crismón de Jaca, gracias a la inscripción, sabemos que es un crismón trinitario, porque lo dice la inscripción. Cuando no tenemos la inscripción, estamos perdidos. Yo les digo que si no tuviéramos la inscripción que aclara el sentido de los leones de Jaca, los historiadores nos pasaríamos la vida discutiendo qué significan esos leones, a quién están pisoteando, si el hombre que hay debajo es bueno o es malo, si los dos tienen el mismo sentido o no. Entonces, tenemos que reconocer que mientras no hay inscripciones o algún elemento que nos ayude, tenemos que funcionar por analogías. Entonces, si encontramos las mismas letras que aparecen en Jaca, podemos pensar que pueden tener sentido trinitario, pero no necesariamente, porque, como les acabo de exponer, quien copia las molduras de Jaca no entiende el sentido constructivo y más que constructivo, perdón, el sentido compositivo que tienen esas molduras y las está copiando. Y bueno, ya que sí, creo que vamos hacia atrás, es que lo he pasado muy rápido, pero a mí me gusta poner este ejemplo porque es tan evidente. A ver, aquí ¿dónde está? Un momento. Está. Bien. No se ve mucho. Pero esto, bueno, es que he traído justamente el capitel menos claro. En Ujue, algunos lo conocerán, Ujue es un edificio que está en Navarra y que fue financiado por el rey Sancho Ramírez.
y nos lo dice un documento, que lo había iniciado él. Marcel Durriat habla de la degradación que hay en Ujue con respecto a Jaca. Son los dos capiteles que hay ahí a la derecha. El capitel en gris, en blanco y negro, es un capitel de Jaca. El capitel que hay al lado es el capitel de Ujue. El de Ujue copia Jaca sin ninguna gracia y sin entender qué es una voluta, ni cómo tiene que estar en la esquina, ni nada por el estilo. Y todavía hay otro capitel, o sea, lo tenía puesto en la primera presentación, pero luego fui eliminando cosas porque sabía que me iba a pasar de tiempo y para evitar pasarme mucho más. Hay otro capitel que está copiando un capitel de Jaca en el que hay un personaje dentro de un entrelazo y lo copia, que el personaje es un churro y el entrelazo se convierte en una especie de trenza. O sea, una cosa muy mala. De tal forma que quien está copiando eso probablemente no sabía lo que estaba copiando, está copiando formas. Pues con los crismones pasaría lo mismo. Se copian crismones sin necesidad del que el que esté copiando los crismones sepa exactamente lo que está, todos los posibles sentidos. A este respecto es muy interesante darnos cuenta de cuál era el nivel del clero, el nivel intelectual del clero rural en un siglo XI o en un siglo XII. Bueno, no tenemos documentos que nos lo cuenten, pero tenemos documentos del siglo XIV, por ejemplo, que hablan de canónigos que son clérigos en catedrales que no saben leer. Y si los canónigos no saben leer, imaginemos lo que podían saber algunos clérigos rurales, que sabían de memoria, las oraciones las sabían de memoria, pero algunos no sabían escribirlas. Entonces, pensar que en cualquier crismón que tengamos en una iglesia perdida, que tenga alguna letra distinta de las más habituales, implica una sesuda reflexión acerca del sentido de esas letras, a mi entender, es exagerado. Lo que no significa tampoco que no pueda darse, porque, por ejemplo, la iglesita que les he puesto antes de Sasabe, San Adrián de Sasabe, es una iglesita que se construyó cuando Sancho de la Rosa estaba a cargo de Sasabe. Sancho de la Rosa acabó de obispo de Pamplona y probablemente, por supuesto, cuando estaba en Sasabe ya tenía él su formación intelectual, o sea que una iglesita como la de Sasabe podría tener algún elemento escultórico o algún elemento tipo crismón con un sentido diferente del normal y que fuese buscado expresamente por quien estaba a cargo de esa iglesia, aunque la iglesia esté perdida en el Pirineo. Seguimos. ¿Quién quería preguntar más? ¿No hay ninguna pregunta? Pues bueno, Javier, muchas gracias. Primero, por tan extraordinaria conferencia, hemos aprendido muchísimo. Y segundo, por haber venido a Barbastro y al museo a impartirla. Encantado. Esperamos tenerte con nosotros por cualquier motivo. No nos importaría por cualquier motivo. Para hablar de románico cuando queráis. Gracias.